En Cooperativa Ciencia, investigación, desarrollo, innovación, ideas, voces. Entrevistas que quedan grabadas y que hay que revisar. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Bien, vamos a hablar de Ideatec, la startup que transforma los residuos de Plumavit en pinturas sustentables y que ha venido trabajando en esto desde hace ya bastante tiempo con además varios hitos, sobre todo en el último tiempo, que es precisamente de lo que queremos conversar con Cristina Acuña, que es doctorada en química y es la cofundadora de Ideatec. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Emilia, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Me escucho bien por casualidad? Te escuchas muy bien. Perfecto, súper, gracias. Oye, Cristina, decía yo que Ideatec es una de esas ideas precisamente que surgen desde la creatividad, desde el deseo de innovar, desde la ciencia además, que eso es tan interesante, y que han logrado recorrer un camino muy interesante. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Desde dónde surge la idea para estar hoy día donde están? Bueno, la idea surge justamente desde la ciencia, que es un poco lo que mencionabas tú, de lo interesante que es y de lo que nos ayuda y aporta un poco a todos los avances tecnológicos que tenemos hoy día. Con mi socia Constanza, que somos las dos cofundadoras de Ideatec, formamos Ideatec hace 11 años atrás, y todo esto porque queríamos reivindicar la química. Porque siempre hemos sentido que se habla mal de la química muchas veces, cuando en realidad todo lo que tenemos a nuestro alrededor depende de de avances químicos que se han hecho durante muchísimos años. En función de eso dijimos, ok, veamos qué podemos hacer, y ella trabajaba en esa época en una empresa donde visitaba muchos clientes que en el patio trasero tenían residuos. Y ella dijo, ¿por qué no hacemos algo con algún residuo? Y yo en esa época me dedicaba mucho a la investigación y al desarrollo, especialmente aplicado. Entonces le dije, perfecto, busquemos un residuo que sea complicado en el fondo, que hoy día no tenga ningún tipo de reciclaje tradicional, digamos, y busquémosle una solución. Y buscando encontramos que el Plumavit, muy de casualidad, nos dimos cuenta de que el Plumavit no se reciclaba en esa época, que era un verdadero problema. Así que finalmente, debido a eso, dijimos, ok, probemos qué es lo que podemos hacer con el Plumavit, y con eso empezamos a trabajar. Oye, súper interesante la historia porque además parece algo tan sencillo, ¿no? Bueno, buscamos qué era lo que podíamos, digamos, trabajar, ponerle un poco de química, de ciencia a esta cosa y comenzar. Pero ese camino siempre es muy sinuoso, vienen las pruebas, vienen los trabajos, luego viene la necesidad de escalar un producto. ¿Cuáles fueron las complejidades también de ese camino? Ya, tienes toda la razón. Suena mucho más sencillo de lo que en realidad es. De partida, estos fueron más o menos 1 año y medio, yo creo, de investigación, donde además nosotras teníamos nuestros trabajos. Entonces, un primer problema era que no teníamos un laboratorio donde investigar. No era como llegar al laboratorio de cualquier parte y decir, ok, aquí quiero trabajar. Entonces, de hecho, todos los experimentos los empezamos en nuestra casa, específicamente en la pieza chica de mi departamento. Y justamente eso fue así porque no teníamos más. Y de hecho, por ejemplo, para comprar de repente algunas cosas, teníamos que pedir ayuda a la gente que conocíamos en la universidad de años anteriores, qué sé yo, justamente para poder hacer estos experimentos. Y para hacer estos experimentos nosotras empezamos basándonos en los papers, en lo que estaba publicado en las revistas científicas respecto del Plumavit. Y claro, hay información respecto de qué es lo que pasa con el contacto entre el Plumavit y ciertas otras sustancias, entonces nosotras empezamos a tratar de reproducir esas cosas. Y efectivamente empezaron a funcionar. En el fondo lo que decían los papers era cierto, y por lo tanto empezamos a avanzar y empezamos a hacer nuestras propias mezclas de Plumavit con X componente, y lo que empezó a pasar era, y lo que pasa en realidad,
es que el Plumavit se le empieza a salir el aire. El Plumavit es un plástico espumado y el más del 95% de él es aire. Entonces, cuando tú haces esto, básicamente lo que estás haciendo es sacarle el aire en la medida que se va disolviendo y se va formando una especie de miel, podríamos decir. Así luce, obviamente no tiene nada que ver con la miel, pero luce como una miel, es una cosa pegajosa, media café, que de hecho tú la tocas y se te queda pegar los dedos. Entonces, los primeros, cuando empezamos, digamos, claro, primero teníamos este problema de que no teníamos un laboratorio, empezando por ahí. Pero además del financiamiento, porque llega un momento en también en el que tú dices, ok, ¿qué hago? ¿Sigo con esto? ¿No sigo con esto? Porque llega un momento en el que tú tienes que salir de esa pieza y empezar a ver cómo empezar a trabajar en esto, pero de verdad, porque finalmente si te quedas solamente con esos frasquitos, obviamente no va a pasar nada. Entonces, Claro. levantamos capital de Corfo, empezamos con Corfo. De hecho, durante muchos años nosotras logramos en realidad muchos de nuestros logros gracias a los fondos de Corfo. Y con eso pudimos arrendar un primer lugar, después un segundo lugar, empezamos a escalar también, comprar, ya tener un laboratorio mucho más armado, donde en el fondo teníamos ya máquinas chiquititas. Y parte del trabajo o de todo este camino incluyó también varias pruebas de productos que finalmente no funcionaron. Por ejemplo, como esto era pegajoso, al principio dijimos, ok, hagamos pegamento, es obvio, pero la verdad es que funcionó pésimo, no resultó, pero en ese camino tratando de hacer pegamento, nos contactamos con una persona del mundo de los pegamentos que nos dijo, oye, pero esto parece un barniz. Así que seguimos por el lado de los barnices, tratamos de hacer barniz, tampoco funcionó, esto fue bien desastroso porque en el fondo el barniz como que se descascaraba. Al principio se veía perfecto, súper bonito, pero después pasaba el tiempo y empezaba a descascararse, entonces obviamente no era Claro. una buena idea. Y eventualmente lo que empezamos a hacer fue pintura, porque en todas las normas de los barnices están muy relacionados con las pinturas en cuanto a sus especificaciones técnicas, que la dureza, no sé, la viscosidad, etcétera. Entonces, siempre escuchábamos, estaba por ahí dando vuelta el tema de la pintura, y dijimos, bueno, tratemos de hacer pintura, eh, pero no, hacer pintura no es tan fácil. Entonces, ahí lo que tuvimos que hacer fue contratar a una persona que en realidad era una amiga, que en esa época éramos parte de una misma asociación de químicos. Entonces ella nos preparó unas clases y nos enseñó a hacer pintura. De hecho, nos dijo qué máquinas teníamos que comprar, qué cosas teníamos que hacer para lograr y ver si podíamos hacer pintura. De hecho, no sabíamos si esto iba a funcionar. Igual fue un piscinazo, porque finalmente compramos equipos de laboratorio sin saber si esto iba a terminar en algo, porque en Claro. realidad no sabíamos en qué iba a terminar esto. Ese es un punto importante, o sea, esto fue puro descubrimiento en la medida que íbamos avanzando y ver cómo usábamos los fracasos, entre comillas, como herramientas de Claro. aprendizaje para poder seguir avanzando. Entonces, ella nos enseñó a hacer pintura, teóricamente, digamos, y eventualmente nos metimos al laboratorio que ya teníamos armado y empezamos a tratar de hacer pintura con esta miel que yo te contaba, que en realidad es una resina. Y logramos hacer pintura. Esto fue a fines del 2015, o sea, estamos hablando de más o menos un año y medio, efectivamente, en el que ya logramos tener una primera pintura, porque después con los años, después fue cambiando para mejorar la fórmula. Eh, pero fue la primera vez que tuvimos un producto que funcionaba, porque los otros dos no habían funcionado, en el Claro. fondo funcionaron para saber que no funcionaban, pero no para otra cosa. Entonces, este sí funcionaba, podía pintar, quedaba perfecto, pasaban los días, no se descascaraba, quedaba precioso, y ahí empezó la parte más comercial. Cristina, de partir ahí en la pieza chica de tu departamento a hoy día tener una patente de innovación en Estados Unidos con su tecnología, es
evidentemente mucho trabajo de por medio, mucho esfuerzo, pero también la visibilización de que en Chile se puede hacer buena ciencia, que además puede llegar a otras partes, ¿no? ¿Cómo evalúas tú también eso? Sí, o sea, en Chile hay muy buenos científicos. Hay mucha gente en realidad con muchas capacidades. O sea, si con la CON hicimos esto, nunca hemos sido lumbreras ni nada. En el fondo, yo creo que cualquiera puede avanzar y hacer sus experimentos en el fondo aquí en Chile. Si de repente también hay un punto súper importante, en mi opinión, que de repente, pero esto ya tiene más que ver un poco con el emprendimiento que quizás con la ciencia, que de repente no hay que buscar el producto perfecto, sino que hay que empezar a pimponear con los productos cuando están en camino a ser un producto. Porque si uno espera el producto, entre comillas, perfecto, en realidad es perfecto para quién? Perfecto para mí, no necesariamente para un potencial cliente. Exacto. Entonces, ahí es súper importante siempre estar en conversaciones, probar los productos, etcétera. Y de ahí, sin duda, que acá en nuestro país pueden salir cosas increíbles, cosas muy buenas. Hay muy buenos científicos, entonces efectivamente es posible. Ahora, el camino de patentar es largo, eso es súper importante, y no solamente es largo, sino que también es caro. Tiene altos costos, entonces hay que pensar bien en qué es lo que uno quiere patentar, dónde lo quiere patentar, porque si es un solo país, de repente no es tanto, pero si estamos hablando de muchos países, claro, suben harto los costos. Entonces, bueno, nosotros, además de Estados Unidos, escogimos Chile, que ya nos otorgaron tenemos 2 patentes, de hecho, en Chile. Una que es por la tecnología base solvente, que es la tecnología más antigua, y nos otorgaron, si no me equivoco, el año pasado la patente por la tecnología base agua, que es una tecnología que desarrollamos posteriormente en base a todo lo que ya habíamos aprendido. Y esa misma patente base agua es la que ahora nos otorgaron en Estados Unidos, claro, que se demoró un tiempo más. Y estamos esperando ahí los resultados de otros países a ver cómo nos va, que yo espero que nos vaya bien también para tener la patente en más lugares donde especialmente estén interesados en la sustentabilidad. Cristina, sí. Por último, todo este camino con tanta historia, ¿no? Pero con tanto trabajo, además liderado por 2 mujeres. ¿Qué significa eso? Primero para ustedes, pero lo que me imagino entienden que es obvio una representación y una posibilidad de mirar para las que vienen, ¿no? Para las niñas, para las jóvenes que hoy día están estudiando distintas ramas de la ciencia, de que se puede. Totalmente. De hecho, en la medida que fuimos avanzando con Ideatec, que en un principio nosotras pensábamos nomás en qué hacer con el Plumavit, la pintura, etcétera, pero con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que efectivamente, siendo mujeres y científicas, podíamos ser un ejemplo para que otras niñas que hoy día están mirando, están viendo, o quizás no necesariamente niñas, más grandes, digan, oye, si ellas pueden, ¿por qué yo no? De hecho, hace muy poquito, una sobrina mía que tiene como 7 años, acaba de cumplir 7, me dijo, oye, yo quiero ser como tú cuando grande. Yo sí, me encantó, pero dije, en verdad, una puede tener un impacto. Lo que pasa es que muchas veces una no lo sabe. Por ejemplo, sé que de repente en los colegios preguntan por proyectos científicos y efectivamente muchas veces salimos nosotras ahí, y dibujan a 2 químicas, ¿cachai? Con la pintura y el Plumavit, etcétera. Lo que es muy bonito, y no solamente eso, sino que además solucionar problemas que hoy día son importantes. O sea, nosotras tomamos el mundo de la sustentabilidad, de los residuos, pero hay muchos problemas que solucionar, y la ciencia muchas veces justamente tiene las respuestas y te da herramientas increíbles para crear cosas nuevas, que eso yo creo que es súper importante, porque finalmente eso de crear cosas nuevas te hace también más competitivo, y eso es importante verlo, porque si no vamos a empezar a competir como por precio o por cosas que de repente son un poco más difíciles de diferenciarse. Sin embargo, si tú le pones ciencia, innovar yo creo que es un poco más fácil. Ahí está la conversación con Cristina Cuña, doctorada en química y cofundadora de Ideatec, esta startup que transforma los residuos de Plumavit en pintura sustentable y que ya ha conseguido incluso llegar a patentar esta tecnología en Estados Unidos. Cristina, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, que estés súper bien y hablamos pronto. Claro que sí, que estés muy bien. Chao, chao. Igual, chao.